Muy buenas a todos, bienvenidos a la quinta ronda de este torneo Oslo Sports Cup y en esta ocasión nos fijamos en el match, al menos en esta partida de Praggnanandhaa contra Erik Hansen. Es la primera que ha terminado hace unos minutitos y vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación, que creo que todavía la habíamos comentado en alguna partida, pero no la habíamos detallado muy rápidamente, en el que cada match que están jugando un segundito los jugadores, me quito del medio, pues conseguían 3 puntos, una serie de dinero y de momento pues hay igualdad tras 4 rondas o 4 matches entre los jugadores que están en la tabla, y Magnus Carlsen ha ganado 3 de 4, perdiendo solamente contra Le Quan Liem, y Praggnanandhaa en segunda posición, ya que perdió ayer contra Magnus Carlsen, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en esta partida muy emocionante. 15 minutos más 10 segundos, ritmo rápido, y en la descripción del vídeo tenéis la fecha, información de los jugadores, el PGN y posteriormente info sobre este torneo. De momento D4 por parte de Praggnanandhaa, Erik Hansen juega D5 y tras C4, C6 y posteriormente, bueno, pues ha entrado una defensa eslava, caballo F3, caballo F6, E3 y alfil G4. Clavando en F3, se juega H3 preguntando al alfil si desea volver a F5, juega alfil H5 manteniendo la clavada, y aquí también las piezas negras podrían aprovechar para capturar dama por F3, y aquí quizás un movimiento interesante podría ser E6, ¿no? Como vemos, pues se colocan los peones en casillas blancas, que es el alfil que ya no tienen las negras, y de alguna manera, bueno, pues la partida continuaría. No obstante, todo esto no ocurre, como decimos, alfil H5 y tras estas jugadas caballo C3, E6. No obstante, ya que el alfil blanco está fuera de la cadena de peones y ahora se puede desarrollar el alfil por E7, y aquí Praggnanandhaa empieza a atacar al alfil blanco. Se juega G4, alfil G6, caballo E5 con nuevo ataque y de momento caballo D7 en la posición. Tras estas jugadas H4 con una clara intención de jugar H5 en la posición, y aquí viene el error de la partida jugando alfil B4. Quizás si pensamos en un movimiento como H6, dando escape al alfil, en esta posición tampoco valdría del todo, ya que tras caballo por, peón por, y tras estas jugadas alfil D3 atacando un peón que prácticamente es indefendible a no ser que se juegue rey F7, y bueno, pues las piezas blancas empiezan a tener una posición muy ventajosa, el rey está en una columna o en una posición algo expuesta y las blancas estarían mejor, por lo tanto H6 no es la respuesta. Podríamos pensar en jugar alfil E4, el tema es que F3, debido a que la dama protege dicho peón, pues el alfil prácticamente está perdido, ¿no? Jugando alfil G6 volviendo y H5, por lo tanto otra opción en la posición caballo por E5. De momento se captura una pieza, D por E5, y el tema es que si caballo E4, pues tras varios cambios nuevamente el alfil vuelve a estar atrapado. Por lo tanto, solo había un movimiento en esta posición para las piezas negras. Hemos visto H6 que no valía del todo, tampoco alfil E4 debido a F3. Hemos visto también caballo por E5, que tampoco es posible. Se juega alfil B4, que tampoco es del todo buena, ya lo veremos. Y aquí el movimiento correcto era esta captura en C4. El tema es que si se juega ahora H5 por parte de las blancas, caballo por E5 ahora funciona mejor. En caso de capturar al alfil, las piezas negras salvan la pieza jugando caballo por G6, y la partida continúa incluso con ligera ventaja para las piezas negras. No obstante, se juega, como decimos, alfil B4, y el tema es que, bueno, pues Praggnanandhaa continúa con caballo por D7. Primero, tras estos cambios, viene el problema de las negras, que es H5 y el alfil está atrapado. La partida continúa de momento con alfil E4, F3, como habíamos visto en una de las líneas anteriormente, y dama C7. Hansen, aunque sabe que ha perdido pieza, tiene la idea de meter la dama vía G3, y el tema es que Praggnanandhaa lo defiende de la mejor de las maneras. El tema es que si jugando torre H3, ¿no? Si juegas torre G1, controlas esta casilla G3, la dama entraría por H2 y sería una posición pues quizás algo molesta para las piezas blancas, y otra opción posible sería rey F2, defendiendo la casilla
de F3. El tema es que tras estas jugadas y jugar H6, evitando un G5, si se juega F por E4 ganando esta pieza, antes de capturar en E4, ya que el caballo defiende dicha casilla, primero alfil por C3. Además, el caballo ya no estaría clavado en esta posición. El rey se había retirado anteriormente a F3, a F2, perdón, defendiendo G3, pero el tema es que tras peón por y caballo por E4 se está dando un jaque y es bastante molesta esta posición, y nuevamente pues las piezas negras tienen opciones de entrar con la dama en G3 y el rey está muy cerca, ¿no? Por lo tanto, Praggnanandhaa defiende con el mejor movimiento, sigue manteniendo la ventaja, y tras estas jugadas H6 en la posición, F por E4 ganando esa pieza, y tras caballo por E4 de momento alfil de 2. Ambas piezas meten cierta presión sobre el punto de C3, alfil de 2 lo defiende, caballo G5 atacando a la torre, y esta se retira a F3 por parte de Praggnanandhaa. Si en esta posición pensamos en retirar la torre H1, nuevamente la dama, o en esa línea hipotética, podría entrar por G3 dando un jaque, y a rey E2 se podría continuar incluso capturando primero en C4. Tras esta captura, si el alfil viene a E1 expulsando a la dama, entra por F3, y tras rey D2, dama por H1 ganando más material y con ello teniendo una partida pues mejor para las negras. Por lo tanto, torre C3 es un movimiento en el que se está entregando la torre una primera vez, ya que va a pasar en más de una ocasión, y el tema que la captura para Erik Hansen realmente no le vale, ¿no? Esto no pasa en la partida, esta última captura, ya que tras dama por F3, si contamos material, las piezas blancas cuentan con 2 piezas menores por torre. La posición en cuanto a los peones está muy cerrada y bueno, pues sería menos material, siendo ventajoso para las blancas, ¿no? Cambiando piezas. Por lo tanto, Hansen decide en esta posición de momento enrocarse en corto, torre F4, y tras alfil de 6 cambiando de estrategia, nuevo ataque sobre la torre ganando la calidad, pero de momento C5 expulsando al alfil. El tema es que esta captura no viene, ya que si hubiese pasado en la partida, tras peón por, el alfil defiende al peón de F4, se ataca el caballo, y aquí el caballo donde puede ir, llevándolo a una casilla como E4, ya que H7 pues quizás quedaría bastante encerrado. El tema es que en esta posición, bueno, pues pueden venir cambios, y nuevamente, además de tener peones o el peón D4 algo flojo en la posición, pues nuevamente se cambia más material. Por lo tanto, Erik Hansen vuelve a evitar esa ganancia de calidad, se juega alfil E7, y tras estos movimientos dama C2 desarrollando B6 y posteriormente C por B6. A por B6, enroque en largo por parte de Praggnanandhaa, y alfil de 6 nuevamente. Tras estos movimientos, no sé por qué me sale todo en rojo, quizás para contar el material que hay en el tablero, y el tema es que si lo contamos, aunque está todo marcado, la diferencia sería que las blancas cuentan con el alfil blanco por solo un peón que tienen de más las negras. Por lo tanto, Praggnanandhaa mantiene esa ventaja. De momento, rey B1 en la posición, la torre se está entregando constantemente, no se captura, y de momento B5 con alguna idea de jugar B4 en algún momento, ¿no? La partida continúa con alfil de 3, activando el alfil. Dama 7 entrando en A2, de momento el caballo de C3 pues defiende la posición junto con el rey, pero el tema es que si B4, bueno, pues el caballo podría sufrir. El tema es que aquí Praggnanandhaa juega B3, abriendo o debilitando las casillas negras, pero a cambio la partida continúa con torre FC8, y si no tiene que cambiar de plan, Erik Hansen tiene que hacer algo nuevo, ya que si en esta posición se juega B4 expulsando al caballo, caballo A4 cierra el ataque en la columna de la torre y la dama, y realmente, bueno, pues las blancas conseguirían mucho más todavía, ¿no? Por lo tanto, la partida, tras jugarse B3,
torre FC8 y la idea pasa por jugar en algún momento C5 en la posición. De momento, tras estos movimientos, alfil C1, también trayendo Praggnanandhaa el alfil quizás un poquito a la defensa, dama E7 y posteriormente la torre se retira finalmente a F2. Por un lado no viene a F1 para doblar torres en algún momento y también la torre en F2, y al jugarse B3, que no lo he comentado, pues dama y torre refuerzan la casilla de A2. Tras estas jugadas, alfil B4, E4 rompiendo por parte de Praggnanandhaa en el centro, y aquí viene esta ruptura que comentábamos antes. Se entrega el peón de B5, pero bueno, con el caballo se puede capturar quizás, pero con el alfil quizás podría ser un error. C por D4, se está atacando hasta en 3 ocasiones a un caballo que encima estaría clavado. Por lo tanto, podrían quedar hasta mejor las piezas blancas. Las piezas negras, perdón. Por lo tanto, tras estos movimientos y jugarse C5 con esta ruptura incómoda para Praggnanandhaa, primero decide capturar en G5, dama por G5, limitando el material, y ahora no alfil como habíamos comentado, sino caballo por B5. C4, siguiendo empujando el peón, está atacado el alfil de D3, se sigue cambiando material, peón por y alfil por C4. Dama por G4, y el tema es que, bueno, pues el alfil defiende al caballo, pero el alfil está clavado por la acción de la torre de C8. No obstante, pues la dama, aunque de alguna manera pues está como defendiendo un poquito todo como un pulpo, ¿no? Con tentáculos para todos lados, Praggnanandhaa decide doblar torres y tras estas jugadas que se puede jugar por parte de Erik Hansen, hace un movimiento muy interesante, aunque tiene una posición perdedora, que es torre A5. Ataca al caballo, ya que el alfil hemos comentado que defiende al caballo, pero realmente no lo hace, ya que está clavado por la acción de la torre sobre la dama, y el tema es que retirar el caballo, ¿a dónde? Ninguna casilla le valdría, todas están pues bastante bien controladas. Quizás si viene a C3, pues el alfil podría caer manteniéndola clavada sobre el caballo y las cosas cambiarían bastante. Por lo tanto, aquí Praggnanandhaa tiene alguna opción como jugar dama B3, opta por jugar dama D3, quizás siendo todavía más fuerte, defiende 2 veces el caballo en B5, con dama B3 quizás pues tocaba este alfil de B4, y la partida continúa entregando más material Erik Hansen. La verdad que no tiene más en la posición, torre por C4, dama por C4, y como vemos se evita en todo momento también capturar en H5, ya que es un peón lateral, y aunque esta captura podría venir en algún momento, pues quizás podría ayudar al ataque de las piezas blancas. Dama por E4 jaque, torre C2 defendiéndolo, nuevamente la dama pues mantiene perfectamente la defensa de sus torres, y tras alfil F8, de momento retirándose, Erik Hansen empieza a no tener tiempo en el reloj. Cuentan con 35 jugadas ya en la posición, Praggnanandhaa tenía en torno a 2 minutos, hay 10 segundos de incremento. Tras estas jugadas, caballo C3 atacando a la dama, esta vuelve a G4, y tras estos movimientos la torre vuelve a F2. La partida continúa con torre A7, torre B2, de alguna manera Praggnanandhaa yendo y viniendo, dama G3, caballo B5 atacando la torre, esta se retira a D7, y tras estas jugadas torre C1. La partida continúa con alfil E7, dama C8 dando un primer jaque, y tras defenderlo con la torre, dama C7. Por un lado se ofrece el cambio de damas, o mejor dicho la flecha podría ir para el otro lado. También se ataca al alfil D7, y para no cambiar material, Erik Hansen encuentra dama H4. Tras estos movimientos, dama H2, nuevamente ofreciendo el cambio, se evita, y posteriormente rey A1, colocándose en una diagonal pues de alguna manera bastante peligrosa. Es verdad que el caballo en B5 está defendido bien por la torre en una casilla blanca a la que bueno, pues solamente la torre o la dama podrían tener acceso, pero de alguna manera pues quizás da un poco de miedo este alfil F6. De momento torre G1 atacando a la dama, dama E4, y tras dama G2 nuevamente enfrentándose las damas, dama D3 ya en el tablero. Dama F1, quizás buscando el cambio de damas, y también amenaza dama F6, ya que de momento el peón de G7 pues estaría clavado. No obstante, en esta posición lo defiende Erik Hansen con dama E3. No se puede capturar, ya que aunque el peón seguiría clavado, la pieza que podría caer es la torre en G1, y están ganando las piezas
negras en esta posición. Por lo tanto, la partida continúa con dama f2, nuevamente, bueno, pues atacando a la dama, defendiendo en d4, y aquí Erin Hansen, prácticamente sin tiempo, juega alfil por d4 y tras caballo por d4 en esta posición decide abandonar. Por lo tanto, primer punto muy importante para Praggnanandhaa, que no ha perdido después de haber perdido contra Magnus Carlsen de esa manera quizás pues tan dolorosa, 3-0, trayendo un muy buen torneo, y de momento pues lo sigue manteniendo. Por seguir una línea, bueno, pues se puede cambiar material y lógicamente las blancas contarían con esa pieza de más, siendo la torre en estos momentos. Por mi parte nada más respecto a este vídeo, y vamos hablando para otros. Un saludo, chao.